Compañeros, en el día de hoy les traigo un instructivo de cómo a partir del lugar geométrico de las raíces de un sistema se pueden determinar puntos operativos para el proceso. Tenemos un sistema con retroalimentación unitaria negativa, el cual tiene una planta con una función de transferencia, donde claramente podemos observar que tiene un 0 ubicado en -3 y tiene dos polos que son las raíces del trinomio del polinomio característico o de la ecuación característica del proceso. Enlazo abierto. K representa pues el barrido que vamos a hacer desde 0 desde 0 hasta infinito. Y empezamos entonces a analizar las cuestiones del ejercicio en particular. Dice, dibujar el lugar de las raíces de los polos del sistema en lazo cerrado al variar el parámetro K desde 0 a infinito y calcular el valor de K para que la respuesta sea similar a la de un sistema de segundo orden con un sobreimpulso del 20% ante una entrada de escalón unidad, sin tener en cuenta el 0 del lazo cerrado. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que es hacer un bosquejo del lugar geométrico de las raíces para el sistema. Entonces, se le sacan las raíces al polinomio característico y nos dio un polo complejo conjugado, ubicado en -0,5 más o menos J1.93. Esos serían los dos puntos de comienzo. Los puntos de finalización estarían ubicados en S igual a -3. En el eje real, pues vamos a obtener una rama ¿Por qué se va a obtener una rama en el eje real? Pues vamos a observar. Vamos a ubicar por aquí el 0. Y por aquí vamos a ubicar el -3. Aquí en -3 tenemos un 0. Es el único que está ubicado sobre el eje real. Y este 0 va a formar una rama del LGR con el 0 del infinito. Entonces él llega y se va para allá. Listo. Como hay dos ceros consecutivos, ya podemos inferir de que existe un punto de ruptura ubicado entre el rango de -infinito a -3. Además tenemos la ubicación de los polos complejos conjugados, que es -0,5 más J1.93. Digamos que -0,5 está por acá. Vamos a poner por aquí. Por aquí podría ser. Y el otro, su complementario, más o menos estaría por acá. Listo. Como el sistema tiene dos polos, va a tener dos ramas. Entonces ya podemos estar pensando que necesariamente la curva que va a describir el lugar geométrico de las raíces va a ser más o menos, haciendo un bosquejo, algo así como esto. Razones, motivos para que tenga que ser así. Ya hay una rama del lugar geométrico de las raíces, necesariamente se debe formar otra única rama, para un total de dos ramas, que es la cantidad de polos que tiene nuestro proceso. Ahora, ¿qué otra posibilidad se pudo haber dado si hubiesen habido más polos en el proceso? Entonces, bajo ninguna circunstancia nosotros podemos estar pensando en una LGR que tenga estas características. Primero, ¿por qué? Porque únicamente tiene una asíntota este sistema. No olvidemos que las asíntotas son el número de polos menos el número de ceros. Entonces aquí necesariamente yo debo tener dos asíntotas
las cuales son las que van a bordear el lugar geométrico de las raíces. Entonces, bajo ninguna circunstancia, nosotros podemos pensar que con esa función de transferencia vamos a poder obtener un lugar geométrico como el que les estoy mostrando en la pantalla. Entonces, retornemos. Y hasta aquí va el bosquejo de nuestro lugar geométrico de las raíces, donde ubicamos las ramas sobre el eje real. Algo también muy importante de recordar es que como estos polos no están ubicados sobre el eje real, no entran a ser parte cuando uno está contando los impares, para saber si existe o no existe el lugar geométrico de las raíces sobre ese rango de valores. En el momento en que yo estoy aquí, no hay ninguno, llego aquí, hay un 0, 1, un número impar, y él se va y se busca el 0 del infinito. Entonces, dentro de toda esta trayectoria, existe el lugar geométrico de las raíces. Ahora vamos para la continuación del ejercicio. Ya tenemos la rama sobre el eje real, lo que les comentaba anteriormente, las asíntotas, existe una única asíntota, que es la relación entre los polos y los ceros, la diferencia, disculpen, y para este caso, pues, Q varía desde 0 hasta infinito, entonces, como hay una sola asíntota, cuando evaluemos en Q igual a 0, la asíntota nos va a dar en 180 grados. Para efectos del centroide, en el centroide se tienen en cuenta las magnitudes tanto de los polos complejos como de los polos reales y así consecutivamente con los ceros. En este caso tenemos dos polos, la parte real de los polos es menos 0,5, y ahí la razón de que aquí nos dé menos 1, menos 0,5 más menos 0,5, eso me da menos 1, más 3, que es el polo, el 0, que tiene nuestro proceso, sobre 2 menos 1. Eso quiere decir que el centroide de mi lugar geométrico de las raíces está ubicado en 2. No es tan relevante por el hecho de que como no hay asíntotas con ángulos diferentes a 180 grados o a 0, entonces no va a ser un punto tan relevante en el bosquejo de mi lugar geométrico de las raíces. Ahora, los ángulos de salida de los polos complejos conjugados, porque es de vital importancia esos ángulos de salida en el momento en que nosotros vayamos a hacer un diseño. ¿Por qué? Porque como nosotros vamos a simple vista a hacer una estimación de dónde puede quedar el punto de corte, si lo llega a ver, porque no en todos los ejercicios existe punto de corte, entonces es de vital importancia calcular de una forma correcta el ángulo de salida de los polos complejos conjugados. Aquí están ubicados las coordenadas de los polos complejos conjugados y vamos a analizar con qué ángulo sale este polo, teniendo en cuenta al 0 del sistema y teniendo en cuenta el polo conjugado que tiene él. No olvidemos que debe cumplir el criterio del argumento, donde la sumatoria de ángulos de ceros menos la sumatoria de ángulos de polos tienen que ser igual a más o menos 180 grados. Hay que tener mucho cuidado en el momento en que nosotros estemos determinando el ángulo, porque ese ángulo tiene mucha relevancia si el punto al cual yo estoy evaluando está a la derecha o a la izquierda del punto de referencia. Por ejemplo, en este caso hay un único 0, vamos a hallar el ángulo que corresponde a este 0. Entonces, mire, este es mi punto operativo que voy a evaluar. Yo necesito saber con qué ángulo sale el lugar geométrico de las raíces de este polo. El hecho de que el punto que yo voy a analizar con qué ángulo entra a ser parte del lugar geométrico de las raíces está a la izquierda, eso conlleva a que, mire, cuando yo haga la relación del cateto opuesto sobre el cateto adyacente y con la función tangente hallar el argumento, directamente el valor que me da va a ser el valor de ese ángulo. En este caso, la coordenada y es de 1.93, la coordenada x es la diferencia entre menos 3 y 0,5, que me da menos 2,5, pero aquí simplemente se toman el valor absoluto de esos valores. El ángulo de salida nos dio, disculpe, el ángulo correspondiente al 0 nos dio 37.66, y aquí fácilmente podemos ubicar que el ángulo con respecto a la horizontal en sentido antihorario es de 90 grados.
Aquí observamos la ecuación que les comentaba, que el ángulo de los ceros menos el ángulo de los polos tienen que ser igual a más o menos 180 grados. Aquí el libro establece 180 grados, pero no, realmente es más o menos 180 grados. Tengo el ángulo del cero, que es 37.66, menos la sumatoria de los ángulos de los polos. Los dos ángulos pues serían positivos. Entonces los dos quedan, de ahí la razón de que queden estos dos negativos. Entonces hago el respectivo despeje y me dice que el ángulo de salida del cero es de menos 232.34 grados. Vamos a irnos para la hoja de trabajo. Entonces, como el ángulo de salida es de menos 232, entonces estamos midiendo el ángulo en sentido horario. Hasta aquí sería 180, más o menos unos 52, entonces sería 100 lo que estábamos midiendo. Entonces, posiblemente ese ángulo de salida tenga más o menos esta referencia. Voy a cambiar aquí el color. Vamos a poner una línea más delgada. Y acá. Ese ángulo de salida se midió en esta dirección. Menos, vamos en 180. Y más o menos por acá podría ser. Ahí estaría ubicado el ángulo de menos 252. Como el lugar geométrico de las raíces es simétrico sobre el eje real, entonces, de igual forma, este señor tendría esta característica de salida. Bueno, ya una vez obtenido el ángulo de salida de los polos complejos conjugados, retornemos al ejercicio. Vamos allá a los puntos de corte con el eje imaginario. ¿Cuáles son esos puntos de corte? Los puntos de corte de nuestro lugar geométrico de las raíces. En este caso, pues, ¿qué se hace? Se determina la ecuación característica en lazo cerrado y se construye el arreglo de Root. En ese arreglo de Root se determinan una serie de puntos operativos y mediante esos puntos operativos nosotros podemos llegar a concluir que nuestro sistema no toca el eje imaginario en ningún momento. ¿Por qué no lo toca? Pues retornemos aquí a nuestro sistema. Nuestro eje imaginario está ubicado más o menos por acá. Esto fue el cero que definimos, entonces y el hecho de estos ser los ángulos de salida, entonces él va a describir esta trayectoria. Y también recordemos que nosotros esperamos obtener un punto de ruptura sobre el eje real en el rango comprendido entre menos 3 y menos infinito. Ahora, puntos de llegada al eje real, que son los puntos en los cuales se abandona el lugar geométrico de las raíces, se abandona el eje real. ¿Qué se hace? Se despeja acá, se toma la ecuación de lazo cerrado, se despeja acá, una vez se despeje acá se deriva con respecto a ese y a partir de ahí se hacen los respectivos procedimientos matemáticos y nos llega a dar una ecuación. A veces nos da ecuaciones lineales, cuadráticas, cúbicas. Eso depende del tamaño del orden del polinomio característico. Y en este caso, pues nos dio un sistema, un trinomio, el cual posee dos raíces, una ubicada en menos 6.16 y la otra ubicada en 0.16. ¿Por qué la de 0.16 no es válida? La razón de que esa no sea válida es porque el 0.16 está por acá y aquí no existe lugar geométrico de las raíces, no hay una rama. La rama la hay
desde menos 3 a infinito, es decir, que el punto de corte que nos dio de menos 6.16 lo podemos estar ubicando sobre este punto que tenemos. Vamos a cambiar la imagen. Este punto que se tiene acá. Podría ser. Y que ese punto sea menos 6.16, creo que fue que nos dio. Sí, específicamente nos dio menos 6.16. Listo. Entonces, ya teniendo el punto de ruptura sobre el eje imaginario, disculpe, punto de ruptura sobre el eje real, vamos a hacer la respectiva traza. Entonces, la traza debe conservar las características de salida, entonces él más o menos puede llegar a tener esta trayectoria. Ahora, continuemos. Una vez hicimos las derivadas, a partir de la derivada tomamos el polinomio característico del sistema que nos quedó y se sacan las respectivas raíces. Aquí está el respectivo gráfico. Y hasta aquí iría la parte de el bosquejo del lugar geométrico de las raíces del proceso que teníamos con anterioridad. Un proceso que tiene un polo ubicado en menos 3 y un par de polos, un polo complejo conjugado ubicado en menos 0,5 más o menos J1.93. Ahora viene la parte del diseño. En el diseño, dependiendo de las características que yo les dé, si yo les doy a ustedes el factor de amortiguamiento, pues será mucho más sencillo, debido a que ustedes no tienen que hacer un análisis previo de la gráfica en el dominio del tiempo de su sistema. Entonces, este ejercicio como tal está planteado de otra manera. En este ejercicio, mire, nos están dando es el margen de sobrepaso o el sobreimpulso del proceso. Y entonces, ¿qué es lo que tocaba que hacer en este ejercicio? En este ejercicio lo que tenían que hacer es, aquí ya dan una respuesta. Esta respuesta se obtiene una vez nosotros grafiquemos el sistema inicial. Y ahí nos están diciendo que la entrada es un escalón. Entonces, obtenemos la función de transferencia en lazo cerrado. Y el R de S, pues ya sabemos que es 1 sobre S, pasaría al otro lado a multiplicar. Y una vez hayamos hecho la multiplicación, ya podemos graficar. Graficamos y exactamente el valor que les debería haber dado de margen de sobrepaso sería de 0.043 dividido entre 0.2. Entonces el margen de sobrepaso le dio a ellos aproximadamente del 21,5%. Aproximadamente. Ese valor nos lo traemos para acá y con ese valor nosotros vamos a calcular el factor de amortiguamiento. Entonces ahí es donde yo les digo a ustedes que se facilita mucho más si yo les doy a ustedes el factor de amortiguamiento. Partan del hecho de que yo en el previo les voy a dar, no les voy a dar margen de sobrepaso, sino que les voy a dar ese respectivo factor de amortiguamiento para que ustedes hagan o determinen el valor de K. Bueno. A partir del factor de amortiguamiento y utilizando la función inversa del coseno, nosotros determinamos ese ángulo. Ese ángulo se mide en sentido horario con respecto al horizontal. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y desde el origen se traza una línea, la cual en algunas ocasiones se intersecta con el lugar geométrico de las raíces. ¿Qué me quiere decir eso? Que sí existe un punto operativo o una ganancia acá que conlleve a que mi proceso tenga determinado factor de amortiguamiento o determinado margen de sobrepaso, porque los dos están íntimamente relacionados. Ahora, en el momento en que no lo toque, pues ¿qué va a decir? Que no existe ningún valor de K que pueda llevar ese proceso a ese punto operativo, y ahí sí ya tengo que trabajar con otras técnicas que se llaman compensadores, ya sea compensadores en adelanto, compensadores en atraso,
o los compensadores mixtos, que son los que tienen tanto adelanto como atraso. Bueno, aquí el libro pues hace una ¿qué? Dice que el punto de funcionamiento se calcula a partir del lugar de las raíces, donde de forma aproximada será 3.3 menos 3.3 más o menos 3.3J. Aquí sería este punto aproximado. ¿Qué sucede? Que el libro desafortunadamente es un punto arbitrario que tomó, y él dice que evaluando ese punto, teniendo como referencia que el lugar de geométrico de las raíces debe cumplir esta característica, que K por G de S tiene que ser igual a menos 1. Entonces, ¿qué hace él? Evalúa para hallar K en 1 sobre G de S. Esto solo aplica siempre y cuando la retroalimentación sea unitaria. Ahora, él llega y toma ese punto arbitrario y lo evaluó. Al evaluarlo, dice que K tiene una magnitud de 5.58. Pero hay un problema aquí en este ejercicio. Cuando ustedes van a comprobar el criterio del argumento, es decir, que la sumatoria de los ceros menos la sumatoria de los polos es igual a 180, con ese K no va a cumplir. O desafortunadamente, este punto que él tomó de forma arbitraria no hace parte del lugar geométrico de las raíces. ¿Por qué? Porque existe el error humano de visualización, de enfermedades que tenemos en la vista, tantas cosas que pueden inferir en el punto que nosotros estamos determinando. ¿Cuál punto? Este punto que de forma aleatoria, arbitraria, nosotros tomamos. Arbitraria no tanto, porque tenemos que tener más o menos una referencia. Y nosotros dijimos que aquí es menos 3 y que por aquí también es menos 3. Entonces uno dice, bueno, aquí como que aproximo y digo tal número. Ojo, yo creo que es imposible que más de 2 estudiantes escojan los mismos puntos, porque hay infinita cantidad de números cerca a este punto y cerca a este punto. Entonces esa parte la voy a tener muy en cuenta. De todas maneras, pues ustedes, como les dije la vez pasada, todos van a tener previos diferentes y no va a haber inconveniente por eso. Ahora, listo, yo les estoy diciendo que sí, esto está muy bien en cuanto a hallar K, pero no me está garantizando que ese punto operativo realmente pertenezca a ese lugar geométrico de las raíces. ¿Qué debemos hacer nosotros? Entonces, en este proceso nosotros tenemos un 0 y 2 polos. Vámonos a para acá. Trabajo previo que estaba haciendo y es lo siguiente. ¿Qué tenemos acá? Mire, yo aquí me tomé la tarea de evaluar en los ceros y en los polos el punto que se escogió. Ojo con lo que les voy a decir, que es de vital importancia. Ya voy a retornar aquí antes de que se me pase. Yo voy a tomar, no, aquí en esta parte me queda mucho más sencillo. Yo tomé de forma arbitraria que el punto era menos 3.3 más J 3.3. Ahí como a ojo, como se dice. Entonces menos 3.3 es como por acá. Vamos a ponerle P como punto de operación. ¿Qué sucede? Que cuando yo voy a analizar los polos complejos conjugados y el cero con respecto a este punto de operativo, debo tener muy en cuenta en qué cuadrante estoy trabajando. Porque de eso depende que tenga que ser 180 menos el ángulo, sea solo el ángulo, sea 360 menos el ángulo, por ejemplo, si está en el cuarto cuadrante, o dependiendo del cuadrante donde se encuentra. Entonces, vamos a analizarlo con respecto al cero del proceso. Vamos a ponerle por aquí este color. Entonces, si yo analizo este punto operativo, que es de menos 3.3 más J 3.3, yo llego y trazo una línea para acá. Y al trazar una línea para ahí, observo que este vector está ubicado en el segundo cuadrante del plano cartesiano.
Al estar ubicado en el segundo cuadrante, necesariamente el ángulo que yo halle, tengo que decir 180 menos ese ángulo, que va a ser la medida del ángulo positivo, que va desde aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque como yo estoy utilizando la componente Y y la componente X, yo no voy a hallar este ángulo, sino que voy a hallar es este ángulo de acá. Entonces, de ahí la razón de que tengo que restar 180 menos ese ángulo para poder obtener este. Vamos con este polo complejo. Entonces, me vengo para acá, tomo esta y analizo. Vuelve y juega. Quedo en el segundo cuadrante, mire, con respecto a esta horizontal. Entonces, el ángulo que yo halle es 180 menos ese ángulo y me va a dar el ángulo real. Y por último me queda este otro con respecto a este punto. Vamos a cambiarle el color. No. Este otro con respecto a ese punto que de igual forma está ubicado sobre el segundo cuadrante. Entonces todos los ángulos que yo halle los tengo que restar 180 menos ese ángulo, y ese es el ángulo que yo voy a llevar al criterio del argumento, que es la sumatoria de los ángulos de los ceros menos la sumatoria de los ángulos de los polos, tiene que ser más o menos 180 grados. Entonces pues, retornemos aquí a la tabla que construí. Entonces, estos son los ángulos que me están dando. Entonces, ¿qué fue lo que dice? Mire, en ese reemplacé el punto, menos 3.3 más 3.3i, hago las respectivas sumas y me quedó esta relación. ¿Qué hago aquí? Como la componente y es 3.3, entonces yo digo 3.3 dividido entre 0.3 y eso me da 11. A ese 11 le hago es el argumento de la función tangente inversa y me da un ángulo, que el ángulo que me da es de 84. Aproximadamente 81. Voy ahora con el otro, entonces aquí en ese reemplazo estos dos que son, miren, los polos complejos conjugados, en ese reemplazo el punto operativo, miren, menos 3.3 más 3.3i y le sumo esta parte que está acá. Haciendo los respectivos cálculos, pues entonces hago la división entre 1.37, que es la componente y, lo pudiéramos decir así, o la componente imaginaria, sobre la componente real y aplico la función trigonométrica tangente inversa y obtengo el ángulo. De igual forma lo hago con el otro polo complejo y ahí la relación es de 5.23 con respecto a 2.8. Ya obteniendo estos ángulos, vuelvo y les digo, ya anteriormente hicimos el análisis que necesariamente tocaba que restarle 180 a estos ángulos. Entonces 180 menos 84.81 da 95.19 y así consecutivamente tenemos aquí los resultados de 180 menos cada uno de estos ángulos. Posterior a ello, evaluamos la sumatoria de ángulos de ceros menos ángulos de polo y me dio menos 176.27. O su ángulo equivalente correspondiente, que es 183.73. Como podemos observar, siempre son casi 4 grados de diferencia, es decir, que el punto menos 3.3 más 3.3i no pertenece al lugar geométrico de las raíces. Yo a ustedes les voy a dejar un margen de error de aproximadamente, ¿qué? Hablemos de 0,5 grados. Es decir, que ustedes deben llegar a 179.5 en adelante hasta 180.5. Ese es el margen de error que les voy a dar a ustedes. ¿Qué debemos hacer ahí cuando nosotros, bueno, tomamos un punto ahí a ojímetro y lo colocamos? Entonces nosotros empezamos a jugar. Mire, yo aquí llegué. ¿Qué fue lo que hice? Varié el punto operativo. Ya no es menos 3.3 más 3.3, sino, mire, le subí un poquito a la parte imaginaria. Vamos a ver qué sucede. Le subí un poco a la parte imaginaria, mire, y observo que una vez hecho todos los cálculos, la fase o el criterio del argumento lo que hizo fue alejarse de lo que yo quiero porque me dio menos 175.94. La idea es que llegue a menos 180 o lo más cercano a menos 180. Entonces, no me sirvió subir esa componente. ¿Qué voy a hacer ahora? Ah, listo, entonces ahora lo que voy a hacer es voy a subir la componente real en una décima. Al subir la componente real en una décima, me dio la fase menos 176.79. Esto llegué, mire, yo estoy evaluando
esta parte y me dio esta fase. Oiga, como que voy por buen camino porque mire, anteriormente había tenido, en la primera obtuve 176.27. En la segunda obtuve 175.94, me estoy alejando. En el tercero obtuve menos 176.79, me estoy acercando. Y ahora yo hice varios ejemplos en los cuales ya empezó, por más de que subía entonces me distanciaba un poco más. En últimas, terminé bajando las componentes, tanto la real como la imaginaria, y evalué el sistema en S igual a menos 3.2 más 3.16i. Entonces lo reemplazo en el 0, en S. Me da esto, lo reemplazo aquí en S, en los polos complejos conjugados, y yo tengo aquí los respectivos valores. La relación entre la componente imaginaria con respecto a la componente real me da el criterio, me da el argumento de la función tangente a la menos 1, y a partir de esa función determino el ángulo. Los ángulos que me dieron fue 86.37, 24.49 y 62.05. La resta de 180 menos cada uno de estos ángulos son los valores que tenemos aquí al frente. Y una vez resto de los ceros estos dos ángulos, la fase que me dio fue de menos 179.83, que es un valor que está dentro del rango que les estoy dando a ustedes operativo. Ahora, ¿qué debo hacer? Con este valor, que yo estoy seguro que con cierto margen de error pertenece al lugar geométrico de las raíces, vengo para acá y determino nuevamente K. Entonces ahí, en vez de reemplazar menos 3.3 más J3.3, lo que voy a reemplazar es el punto operativo. ¿A dónde nos quedó? Eso está en Word. Vamos a reemplazar, es el punto operativo de, ya va, déjame un segundo. De menos 3.2 más 3.16i. Y con esos valores voy a determinar el valor de K que satisface las condiciones operativas que me pidieron en el ejercicio. Espero que este video les sea de mucha ayuda y reitero, necesariamente deben ustedes garantizar que el punto que ustedes toman debe cumplir el criterio del argumento con un error de más o menos 0,5 grados. Si ese valor de K que ustedes determinan, o ese punto operativo para hallar K no cumple esas características, el punto no va a ser válido. Y lo otro que les quería también recomendar es lo siguiente: no se pongan ahora a analizar esta parte de acá, porque vuelvo y les digo, esto concierne es el análisis transitorio de sistemas de primero, segundo y orden superior. Entonces no vamos a entrar en detalle sobre eso. Les reitero, partan del hecho de que yo les voy a dar el factor de amortiguamiento. Y ese factor de amortiguamiento va a ser el argumento de la función coseno inversa, y a partir de ahí ustedes van a determinar el ángulo con el cual van a trazar la recta desde el origen para ver si esa recta corta el lugar geométrico de las raíces, y a partir de ahí ustedes poder calcular el punto o el valor de K que ocasione que nuestro sistema tenga ese factor de amortiguamiento. Quedo atento ante cualquier duda que ustedes me quieran transmitir por el WhatsApp o por el correo institucional.